Hola, me da muchísimo gusto poder invitarles a nuestro próximo viaje a Israel. Finalmente, después de los 2 años de pandemia que se canceló cada año, Dios nos da la puerta ahorita para que podamos ir a esta tierra maravillosa, siguiendo los pasos de Jesús, porque vamos a estar en Nazaret, en Tiberias, en el río Jordán. Los que quieran aprovecharse también para bautizarse ahí, pues lo pueden hacer. Vamos a estar en el mar de Galilea, donde hay unas barcas preciosas, donde podemos realmente navegar, donde estuvieron los discípulos de Jesucristo, en Masada, que es la fortaleza que los romanos usaron para arrinconar al último grupo de judíos que sobrevivió la persecución. Vamos a estar en Caná, donde Jesucristo celebró las famosas bodas con su mamá, en Tel Aviv, en Jerusalén, por supuesto, que va a ser maravillosa la ciudad donde vamos finalmente a vivir con Jesús, en el Mar Muerto, que es un lugar de tantas cremas, sobre todo para las mujeres. Y en cada uno de estos lugares vamos a dar una conferencia. Voy a estar compartiendo la palabra de Dios. Así que este viaje será del 7 al 17 de junio del año 2023. Y estamos seguros que será un viaje inolvidable para todos ustedes y su familia. Que Dios los bendiga y les esperamos allá. Únete al canal de Alan Alducin en Telegram y forma parte de nuestra comunidad. Aquí podrás encontrar noticias proféticas de última hora, sin censuras ni información falsa. ¿Cómo puedes descargar Telegram? Dirígete a Google Play si eres usuario de Android o a App Store si eres usuario de iPhone. Una vez dentro de tu aplicación, dirígete a la barra del buscador y escribe Telegram. Busca la aplicación guiándote por el logo. Ahora da clic en descargar. Una vez descargado, registra tu número para crear un perfil en Telegram. Una vez creada tu cuenta, dirígete a la parte superior derecha y da clic al logo de la lupa. Ahora escribe Alan Alducin y ahí aparecerá nuestro canal. Dale clic a unirte y ya podrás tener acceso. O si lo prefieres, el link de acceso directo se encuentra en la descripción de este video. No te pierdas las últimas noticias. Mantente informado. Dios te bendiga. ¿Me escuchas? Ahora sí, te damos la bienvenida. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Muchos saludos a ti, a toda la pandilla que está por allá en Querétaro, que están levantando con mucho esfuerzo, con mucha sabiduría esa iglesia y evangelizando, y pues con muy buenas noticias también de el video que mandaste de Argentina, de este muchacho que está predicando a los jóvenes, y pues por todos lados, ¿verdad? Dice la Biblia que las tinieblas cubrirán al mundo, pero en nosotros resplandecerá la luz. Y siempre he dicho que mientras más oscuro esté el mundo, más alegres y más contentos debemos estar, porque más cerca estamos ya de la venida de Jesucristo por todos nosotros. Así que pues aquí estamos listos. Gracias por esta oportunidad de compartir y gracias a Dios por el hambre y la esperanza a la que han permanecido fieles hasta el final tantos discípulos en el mundo entero. Gracias, Pa. Pues nos alegramos, nos emocionamos muchísimo que estés con nosotros, que nos mencionaste que ibas a visitarnos ya cada mes y nos gozamos tanto. De verdad que esta es una iglesia también. Las redes sociales han crecido tanto que hay de tantos países conectados, ahorita casi 250 personas, nos da tanto gusto. Y pues bueno, ¿dónde estás ahorita? ¿En México, en Estados Unidos? ¿Dónde estás? Estamos en Toluca, la tierra del chorizo. Muy bien. En México, Alan. Muy bien, qué bueno, gracias a Dios. Y bueno, pues vamos a empezar con la primera pregunta, si ya estás listo. Aquí hay una pregunta que dice, mi pregunta es la siguiente: si nosotros nos vamos en el rapto junto con los muertos que resucitaron, o sea, las primicias, y regresamos luego de los 7 años de tribulación a la tierra para reinar en el milenio, escuché en un video que en el milenio existirá pecado y que morirán instantáneamente. Entonces, los que resucitaron en el rapto,
y queden en el milenio, van a morir 2 veces físicamente con cuerpos resucitados. ¿No dice la Biblia que las personas mueren una sola vez y después el juicio? Sí, muy bien. Este es un error de interpretación. Efectivamente, en el momento en que somos arrebatados por el Señor Jesucristo, 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, 1 Corintios 15, 51 al 53, Juan 14, del 1 al 3, en ese momento somos transformados los que hayamos quedado y todos nuestros parientes desde Pentecostés. Esto es muy importante. En el rapto solamente nos vamos los que formamos parte del cuerpo de Jesucristo, los que estamos en Cristo, porque la iglesia, la entidad, que es la nueva forma en la que Dios trata al haber dejado a un lado a Israel, no existía en Israel. La iglesia es algo completamente nuevo, una entidad completamente nueva. Somos la novia de Cristo. Israel pertenece al Padre, y el momento en que nos vamos con Él, somos transformados con cuerpos glorificados. Durante estos 7 años, sabemos, nos encontramos en el cielo, 1 Corintios 3, del 10 en adelante, Romanos 14, 10, para poder ser juzgados por nuestras obras mientras estamos en el cuerpo, 2 Corintios 5, versículo 10. Entonces, no es para salvación, porque nuestra salvación ya fue juzgada en la cruz de Cristo. Entonces, cuando Cristo regrese, después de los 7 años que estamos allá y estamos en las bodas del Cordero, Apocalipsis 19, bajamos con Jesucristo al mundo, y los que venimos con cuerpos glorificados no podemos ya jamás pecar. Entonces, las personas que se mencionan en Isaías 65, Isaías 66, acerca de que habrá muerte, serán los seres humanos que pasen de la tierra al milenio en el momento que regrese Cristo, porque cuando regresemos con Él, una tercera parte de la humanidad sobrevivirá la Tercera Guerra Mundial, que será la famosa batalla del Armagedón. Entonces, son estas personas con cuerpos no glorificados que van a necesitar, muchos de ellos, ¿verdad? El arrepentimiento, el nuevo nacimiento, y al final del milenio, su resurrección para entrar al estado eterno, Apocalipsis 21, Apocalipsis 22. Entonces, por eso hay estas confusiones, porque tenemos que entender que nosotros ya no podemos, en el milenio ya estamos reinando con Cristo, tal vez en diferentes ciudades, en diferentes naciones, porque va a haber naciones donde va a haber gobiernos, y donde hay un gobierno, pues hay autoridad, hay súbditos, y hay personas que se someten a ese gobierno. Entonces, esta es la razón por la cual tenemos que entender claramente quiénes están en el milenio, quiénes van a morir en el milenio y quiénes van a tener que resucitar otra vez al final del milenio, que serán los que entren sobrevivientes de la Tercera Guerra Mundial. La gente que quede fuera del milenio podrá entrar a la ciudad celestial. No, o sea, no entiendo la pregunta. ¿Cómo pueden quedar fuera del milenio? Si la gente que cuando nosotros bajemos aquí, dice esta pregunta, y haya gente todavía viviendo en el mundo, cuando estemos reinando con el Señor en la tierra, esa gente podrá venir a Cristo, podrá convertirse. Claro, dice Isaías 2, capítulo 2, versículo del 2 al 4, que nos reuniremos en el monte de Jehová, que es Jerusalén, el monte de Sión, y ahí seremos enseñados por Él, y tendrán la oportunidad de poder venir a Cristo y tener la oportunidad de poder ser reconciliados otra vez por medio del sacrificio en la cruz. Entonces, toda esa gente es la que va a necesitar arrepentirse. Hay muchos que van a entrar ya cristianos, y hay otros que van a entrar, porque va a haber, cuando venga Cristo, quiero leer este pasaje en el libro de Zacarías, en el Antiguo Testamento, donde claramente se nos habla de los sobrevivientes de la guerra mundial. Dice el libro de Zacarías, capítulo 14, Zacarías capítulo 14, versículo 16. Está hablando ya después de la segunda venida de Jesucristo, y después de que Cristo venga con todos nosotros al mundo. Dice así, Zacarías 14, 16, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos,
y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. O sea, esta es la última fiesta que tiene que cumplirse en el milenio. Cristo cumplió 4 fiestas, lo sabemos, ¿verdad? La Pascua, panes sin levadura, los primeros frutos y Pentecostés. 4 fiestas cumplió Cristo. Y es forzoso y necesario que se cumplan las otras 3 que son en otoño, que son entre septiembre y octubre, que son Yeshua, Rosh Hashanah, que son las trompetas, Yom Kippur, que es la expiación, y los tabernáculos, que las celebramos en el milenio. Entonces, es muy probable, ¿verdad? Y la mayor parte de los rabinos judíos y escatólogos estamos de acuerdo que es posible que el rapto sea en el tiempo de la fiesta del Rosh Hashanah o de las trompetas. No sabemos el día ni la hora, pero es posible que en este periodo de 20 días aproximadamente pueda venir Jesucristo, porque tiene que cumplirse en la última trompeta que se tocaba en la fiesta de Rosh Hashanah, los judíos, y que es la última trompeta que menciona Pablo en Corintios 15, 51 al 53. Entonces, una vez que se cumpla estas fiestas, Yom Kippur se cumple en la tribulación, es el tiempo de la expiación. O sea, en el mes de Tishri, que comienza en septiembre y termina en octubre, que es precisamente esta semana que estamos viviendo, y días de la semana pasada, que estamos en la fiesta de las trompetas, son 5 días, y después vienen 10 días, donde están el tiempo del lloro, del arrepentimiento, que es Yom Kippur, que es posible que sea la tribulación. Y lógico que si se faltan los tabernáculos, lo tengamos que cumplir durante el milenio. Entonces, aquí claramente dice que cumpliremos la fiesta de los tabernáculos cuando estemos en el milenio. Y luego dice el versículo 17, continúa diciendo el pasaje: acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Vemos todavía todos estos juicios de Dios durante el milenio. Va a haber todavía rebelión, como lo sabemos al final del milenio, Apocalipsis capítulo 20. Y dice la Biblia en el versículo 18, y si la familia de Egipto no subiera y no viniera sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieron a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Vemos por qué entonces es muy claro que la Biblia nos explique que Cristo reinará con vara de hierro durante el milenio, precisamente por eso, por la rebelión que habrá millones de personas no todavía con cuerpos glorificados, no habrá personas que vayan a necesitar el arrepentimiento, habrá matrimonios, y tal vez los hijos de esos matrimonios también necesiten a Jesucristo, por supuesto. ¿Entendieron? Bueno, si no pueden repasar esta pregunta, ¿verdad? Después en las redes. Gracias a Dios. Hay otra pregunta muy interesante que dice: buenas noches, Daniel Ramírez nos escribe, que dice: quisiera saber si en el pasaje de la Biblia cuando habla de Saúl que consultó a la divina de Endor para hacer subir a Samuel, en 1 Samuel 28, 11 al 16, mi duda es, ¿era Samuel o era un demonio? No, era Samuel. ¿Por qué? Bueno, cuando sube Samuel, en primer lugar, la divina ni siquiera se imaginó quién iba a subir. O sea, no fue por la obra de la divina, fue por la obra de Dios. Y cuando Samuel le habla al rey Saúl, le profetiza y le dice, ¿verdad? El diablo no tiene esta capacidad para poder decir exactamente quién se va a morir y quién no se va a morir. Le anuncia a Saúl: tú el próximo día vas a morir con tus hijos. Y fue exactamente como sucedió. O sea, Samuel le dijo claramente una profecía inspirada por el Espíritu de Dios, porque es el único que puede inspirar. Así que estas son las evidencias que realmente fue Samuel el que subió del Sheol. Claro que dice la Biblia que no consultarás a divinas, ni mucho menos, ni brujos, en el libro de Levítico 18 y 20. Sin embargo, ¿verdad? Dios pudo haber hecho una excepción y él no estaba consultando, más que por eso se condenó. Precisamente ese fue el pecado de Saúl, que acabó consultando a una bruja. Dios condena el hecho de que lo haya hecho. Sin embargo, Dios le concede a Saúl oír la sentencia de su muerte de sus hijos por el profeta Samuel,
que ha salido del Sheol. Muy bien. Diana Salazar. Salud, Pastor Armando. Mi pregunta es sobre Primera de Reyes 8:9. Dice que en el templo que edificó Salomón, el arca del pacto no tenía dentro más que las 2 tablas de piedra de Moisés. ¿Qué pasó con el maná y la vara? Muchas gracias. No sabemos nada. En el año 70 después de Cristo, sabemos que Tito, el general romano enviado por el emperador Vespasiano de Roma, destruye Jerusalén. Después viene la guerra de Bar Kokhba, que años después, que eso ya arrasa y no deja piedra sobre Jerusalén. Y durante casi 2000 años que quedaron exiliados los judíos, se perdieron documentos, se perdieron papiros, se perdieron mucha información que les pertenecía a los judíos, al grado que los judíos tuvieron que hacer un otro libro llamado el Mishnah y el Talmud, que son interpretaciones de los rabinos de lo que ellos creen cuando comenzó el mundo. Por eso hay una diferencia entre el calendario gregoriano y el calendario judío de 250 años, pero fue precisamente porque los judíos perdieron completamente el registro de la historia y de las genealogías, y ellos han tratado de alterar de una forma deliberada el calendario gregoriano para que no pueda coincidir con el nacimiento de Cristo. De ahí la diferencia en estos años. Entonces, esta es la razón por la cual se pierde el arca, se pierde todo lo que estaba dentro del tabernáculo, se pierde lo que estaba dentro de donde estaba la vara de Aarón, estaba la vara de Aarón, los 10 mandamientos, y estaban las cosas sagradas que Dios consideraba que era la presencia de Jehová en medio de los judíos. Entonces, esto ya desapareció y ya no volvió, como el arca tampoco. No sabemos el arca. La última vez que se menciona fue en el libro de Jeremías. Bueno, aquí nos escribe Juan Hermosillo. Buenas noches, Pastor Armando. Soy Juan, saludo desde Argentina, provincia del Nequén. Lo admiro mucho. Tengo 2 preguntas para hacerle. La primera, ¿cómo identificamos que estamos en un desierto? 2, ¿nos comparte algunos consejos para crecer en el ministerio? Muchas gracias. Sí, yo le preguntaría a quién le dijo que estamos en un desierto. O sea, no sé de dónde sacó eso, ¿verdad? Ahora que podemos comparar que realmente el mundo es un desierto para nosotros, porque en el desierto no hay nada más que Dios les proveía milagrosamente al pueblo judío. Entonces, dando esa similitud o esa similaridad, podemos creer que nosotros estamos de la misma forma, ¿verdad? Sí, estaba explicándote lo del desierto, ¿verdad? Que si podemos comparar eso, pues realmente el mundo no tiene nada que ofrecernos. Jesús le dijo a la mujer samaritana, de esa agua podrás beber y vas a tener sed. Entonces no hay nada que satisfaga el vacío con el cual fuimos creados más que Jesucristo. Esta es la razón por la cual podemos buscar en fama, popularidad, dinero, prestigio, aplauso, etcétera, reconocimiento, y vamos a quedar siempre al final vacíos, porque fuimos creados para Dios y solamente en Él vamos a poder encontrar la razón y el propósito de nuestra existencia. Muy bien, familia Mondragón te pregunta cuál es la clave para poder permanecer con una pasión por Dios y su palabra. En Juan 15, Cristo nos ilustra la parábola de la vid, y fue una parábola aparentemente simple y sencilla, pero al mismo tiempo qué profundidad de las palabras de Jesús. Y en esta parábola Jesús nos compara, ¿verdad? Él se compara con un árbol y nosotros con las ramas, y nos dice claramente que así como de la raíz sube la savia hacia las ramas, y después la savia se va sobre las ramas y son las que producen el fruto, entonces nosotros somos como esas ramas injertadas en el tronco. Y la única manera en la que podemos nosotros permanecer firmes hasta el fin, en la esperanza a la que nos hemos sido llamados, es permaneciendo en comunión continua con Jesucristo. Luego dice,
Más adelante en el versículo 5, Juan capítulo 15, separados de mí, nada podemos hacer. Entonces, qué importante es que podamos entender esto, que estamos completamente inútiles, débiles, vulnerables, con pies de barro, seres humanos frágiles, que no tenemos la capacidad para poder sostenernos por nosotros mismos. Por esa razón, Dios envió el Espíritu Santo a los apóstoles para que tengamos el poder que humanamente no lo tenemos y que no lo seguiremos teniendo hasta que sigamos yendo llenados del Espíritu Santo todos los días. De ahí la admonición en Efesios 5, que seamos llenos del Espíritu Santo todos los días. Yo siempre he comparado esto, Alan, con un celular. Tengo mi celular, tienes tu celular, y cuando se le acaba la pila, le puedes apretar todos los botones que quieras y no funciona. ¿Por qué? Porque no tiene energía. ¿Por qué? Porque la energía viene de la compañía de luz o de la electricidad. Entonces, así nosotros, ¿verdad? Cada día amanecemos descargados. Esto lo enseñó Dios, Jehová, a los judíos en el desierto, que no juntaran el maná para el otro día porque se los pudría, dándoles a entender que no eran capaces de ser sostenidos más que a través del alimento diario que Él nos provee. Y en el Nuevo Testamento, este alimento es a través de su palabra. Entonces, queremos permanecer firmes, queremos permanecer estables, queremos realmente llegar al final y no perder nunca la pasión por Jesús ni por la verdad. Nuestra respuesta la encontramos ahí en la Biblia. Separados de mí, nada podemos hacer. Tenemos que tener diario comunión con Jesús a través de las Sagradas Escrituras. Dios le dijo a Josué, de día y de noche, Josué. Alguien dice, yo nada más de noche, hermano. Bueno, entonces, ¿creemos o no creemos lo que dice la Biblia? La Biblia dice de día y de noche. Meditarás, guardarás mis palabras, memorízalas, estúdialas, injértalas, que formen parte ahora sí que sean biblina dentro de tu sangre, la palabra de Dios. Porque es la única manera, no hay otra manera en la que podamos permanecer firmes hasta el fin. Me gusta mucho el ejemplo que siempre das de que somos como pilas, ¿verdad? Que se descargan y todos los días tenemos que conectarnos a la fuente que es Jesucristo, separados de Él, ¿verdad? Él es la savia que nos hace crecer, estar pegados y dar fruto y dar más fruto, como dice su palabra, ¿verdad? Bueno, aquí hay, no sé si alguno de los pastores tenga una pregunta, adelante. Sí, sí, me dan oportunidad. Buenas noches, tío, qué gusto saludarte. Hay una pregunta aquí que tiene mucho que ver con la vida cristiana y dicen, ¿puede el pastor obligar a no hablar ni a acercarte a esa persona que salió de la iglesia y se fue a otra? ¿Qué pasa si esa persona es mi amigo? Bueno, dice, esta respuesta la encontramos en 1 Corintios capítulo 5, donde dice la Biblia, 1 Corintios 5, versículo 11. Vamos a oír qué dice la palabra. Más bien les escribí, porque aquí había un caso de inmoralidad muy fuerte. En este capítulo de 1 Corintios capítulo 5, un muchacho estaba viviendo en fornicación con una señora, y parece que la señora era casada. Entonces el problema era que los líderes no habían hecho nada al respecto de expulsarlo de la iglesia, porque la iglesia tiene que tener disciplina y la iglesia tiene que obedecer las órdenes de Dios para poder entender la necesidad de que una persona que permanece en pecado abierta y descaradamente infecta a muchas gentes, por lo cual hay que hacerlo a un lado. Entonces, después de que Pablo les da este consejo, continúa diciéndoles, 1 Corintios 5:11, les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aún vayas a Vips ni a Starbucks a tomar café, ¿verdad? Entonces, es muy clara la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque este aislamiento que esta persona o este supuesto cristiano, hay muchos que ni siquiera cristianos son, va a ayudarle a pensar, a reflexionar
a darse cuenta del amor de los hermanos y lo que es mucho que está perdiendo por haberse alejado de Dios. Bien. Oye, te pregunto, Pa, estás conectado con un celular, ¿verdad? Sí, Ah, con razón, ok. Siempre es mejor con una Mac, con una computadora, pero sí te oímos bien, pero el celular reduce un poquito distorsiona un sí, poquito el problema, Alan, es que hace 2 horas no me entran los correos a mi computadora. Y hasta mañana Juanito me lo va a arreglar. Ya. Que les pido disculpa, pero hasta hace 2 horas entró esto, ¿verdad? Seguro que fue el enemigo. Pero bueno, te escuchamos bien. Aquí hay dos preguntas muy buenas. Bueno, una dice, ¿por qué en el Antiguo Testamento, dice David Roldán, en el Antiguo Testamento se permitió tener concubinas? Ya ves todas las que tenía David. Es importante lo que acabas de decir al final tú, se permitió. La voluntad de Dios es permisiva, por favor apúntenla, y directiva. O sea, Dios odia el divorcio. Estamos de acuerdo todos con eso, y lo dice en el libro de Malaquías. Dios odia el divorcio, pero Dios permitió darle carta de divorcio a Moisés para que, por causa de la dureza del pecado. Entonces, el hecho que Dios permita una cosa no significa que es su voluntad. Dios permite que una persona también, un cristiano, se case con una mujer que no es cristiana y que no venga esta persona a decir, Dios lo pudo haber impedido. No, espérame tantito. Es que Él permite que tú hagas cosas, porque si Él detuviera todos los males que queremos hacer, o Dios impidiera las cosas que están en nuestro corazón, pues entonces no tendríamos el libre albedrío, ni teníamos tampoco la libertad, que es el privilegio más grande con el cual Dios nos ha dado para poder realmente algún día ser juzgados. Entonces es importante que entendamos que Dios le permitió a Salomón, le permitió a David, para que nosotros aprendiéramos como dice en 1 Corintios capítulo 10, las cosas que pasaron son para nuestra enseñanza, para que aprendamos de los pecados de los grandes hombres y sepamos las consecuencias que ellos tuvieron que recoger, porque Dios perdona el pecado, pero la cosecha la tenemos que recoger. Entonces, esta es la razón por la cual vemos qué cosecha recogió David, qué cosecha recogió el rey Salomón. Muy bien, pues queda muy claro que aunque Dios lo permitió, nunca fue su voluntad, ¿verdad? Claro. Muy bien, gracias a Dios. Aquí hay otra pregunta de Martín Oscar Flores Tapia. Buenas noches, pastor. Mi pregunta es la siguiente. Si esta guerra que amenaza a Putin será la guerra mundial, y si el arrebatamiento sería antes de la guerra o después, teniendo en cuenta que esta fiesta de las trompetas se cumple en un año sabático. Muy bien, muy buena pregunta. De ninguna manera es la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial se está claramente especificada en Apocalipsis 16, del 12 al 16, y claramente nos habla que van a hacer la reunión de casi toda la mayoría de las naciones que se van a reunir en el Valle de Josafat, en el Valle del Megiddo, en Israel. Este incidente o este evento que aventuró a Vladimir Putin a invadir Ucrania estaba escrito en la Biblia porque Ucrania pertenece, de acuerdo a Ezequiel, ojalá que todos lo puedan apuntar, esto es una información muy valiosa, en el capítulo 38 de Ezequiel en el Antiguo Testamento, que fue escrito hace 2700 años, se describen a Gog, Magog y las naciones aliadas a Gog que van a unirse para tratar de invadir Israel en los últimos tiempos. Muy bien. Vamos pues a entender esto. Dentro de estas naciones está Magog. Gog es el título. Gog es como un César, como un jefe, como un comandante. Es lo que significa la palabra Gog en el hebreo. Dirigente, líder, cabeza, etcétera, etcétera. Magog es una región geográfica. Y esta región geográfica abarca desde el nororiente de Europa, estoy hablando de Estonia, Lituania, Finlandia
y podemos bajar hacia el sur, al mar Caspio, al mar Negro y las 15 repúblicas que se dividieron en el 91 de la Unión Soviética: Kirguistán, Kazajistán, Kukistán, Afganistán, y todas, Afganistán, Pakistán, etcétera, etcétera. Todas estas naciones forman parte de la región de Magog y de la región de la Anatolia, que es el sur de Turquía, que está incluido con Irak y con Siria, y con Turquía también cerca de Armenia. Si tienen un mapa, es muy importante que ustedes puedan localizar estas zonas geográficas. Entonces, en la Biblia no encontramos el nombre de Rusia, no encontramos el nombre de Irán, no encontramos el nombre de Libia, ni tampoco de Etiopía, ni de Sudán, que son las naciones que vienen unidas a Rusia. Pero cuando buscamos la zona geográfica en la Biblia, es la razón por la cual sabemos por la zona geográfica que esas naciones son las que pertenecen en la modernidad a la zona geográfica que explicó la Biblia hace 2700 años. Por ejemplo, Irán, que aparece en la Biblia, en Ezequiel 38, del 5 en adelante, con el nombre de Persia. Bueno, en 1935 del siglo pasado, se le cambió el nombre a Persia, a la República de Irán. Luego del 79 a la República Islámica de Irán. Y luego encontramos a Fud y a Cus, que aparecen como los hijos de Cam en Génesis capítulo 10, por lo cual podemos distinguirlos que son naciones al norte de África, que pertenecen actualmente a Marruecos, a Libia, Sudán, Etiopía, etcétera, etcétera. Entonces, esta descripción es muy clara acerca de que esta es una alianza entre Rusia y naciones musulmanas. Las únicas naciones que no son musulmanas en esta alianza es Ucrania, pero Ucrania pertenece a la zona geográfica de Magog. Por eso cuando los politólogos, escritores, comentaristas de televisión comenzaron a decir, bueno, es que no creemos que Putin vaya a invadir Ucrania, podemos ver los videos, nosotros lo dijimos con mucha anticipación, Ucrania tiene que estar en manos de Putin, porque si Putin va a conquistar las ex repúblicas que pertenecieron a la Unión Soviética, donde perdieron el 30% de su territorio, Ucrania va a pertenecer a Putin y Ucrania nunca va a ser abandonada por Putin. ¿Por qué? Porque el día que Putin abandone Ucrania, abandona Rusia, ya que inmediatamente Estados Unidos ha sido su plan, su agenda, junto con la OTAN, de continuar violando el Pacto de Varsovia del siglo XX para tratar de extender la Unión Europea y las relaciones de la OTAN al norte y oriente de Europa, cosa que Putin se los dijo con anticipación. Por favor, ya no traten de subir y conquistar más naciones, porque lo voy a ver como una amenaza. Y cuando ya Putin toma Ucrania, sabiendo que quiere venirse sobre Ucrania la OTAN y Estados Unidos, es lógico que inmediatamente se adelante Putin, porque si Estados Unidos pone misiles en Ucrania, entonces apuntando a Moscú, en 15 minutos sería destruido Moscú. Un ejemplo es como si alguna nación aquí en México nos dicen que van a venir a poner misiles apuntando a Estados Unidos. Si Estados Unidos se entera que hay una nación aquí en México apuntando misiles a ellos, no lo van a permitir. Van a venir antes y van a tratar de quitar al presidente que tengamos o lo van a tratar de impedir porque es una amenaza estratégica militar. Entonces Putin, esta es la razón por la cual él reaccionó de la manera que reaccionó. Él no puede permitir que Estados Unidos ponga en Ucrania misiles militares. Pero como ahora, estamos hablando de hace 2 días, la noticia, no sé cuántos ustedes se enteraron, ahorita Putin está juntando 1 millón de soldados rusos para enviarlos a Ucrania y va a usar las armas nucleares, ya lo dijo, porque ya está seguro que está Estados Unidos tratando de meter armas nucleares en Ucrania. Entonces no lo va a permitir y va a haber una guerra nuclear, pero no es la tercera guerra mundial. Aquí va a haber millones de muertos, etcétera, etcétera. Viene otra guerra cuando Israel va a bombardear Irán en estos días o esta semana. Precisamente junto al Golfo Pérsico se encuentra el Bushehr, que es la planta de nuclear más grande que tiene Irán y donde se concentra la mayor concentración de la construcción del uranio 235, que es el elemento que se forma la
atómica. Entonces, esto va a explotar. Y por otro lado, ya China está amenazando venirse a Taiwán. Entonces, estamos en un mundo muy complicado, desarticulado, y la gente es ignorante de lo que está pasando. Pero en cualquier momento ya, lo puedo decir con todo el corazón, viene Jesús por nosotros. Sí, lo que acabas de decir es muy cierto, es una noticia que empezó a salir el día de hoy. Putin está reclutando casi 1 millón para soldados para la guerra contra Ucrania. Dice Putin que todavía el mundo no ha visto nada. No lo dudo con el armamento que tiene Putin, que ya viene con todo, ¿verdad? Así que, y también estaba aquí viendo que el 24 de septiembre finaliza el contrato de gas entre Rusia y Alemania, y esto también va a tener un colapso económico a Europa, ¿verdad, Pa? Efectivamente, ahorita Europa se arrepiente con todo su corazón, toda la Unión Europea se arrepiente de haber escuchado a Joe Biden, al presidente de Estados Unidos, de haber impuesto sanciones económicas a Rusia, no considerando, como decía Henry Kissinger, el último de los diplomáticos del siglo XX, que tiene un poco de sentido común todavía, porque ahorita ya están todos, es una bola de psicópatas casi todos. Lo dijo claramente Kissinger. Aquí la solución es que Zelensky, el presidente de Ucrania, se salga. Ucrania siempre ha sido de Rusia, y que los rusos se junten con su patria, ¿verdad? Es como si nos devolvieran a nosotros en México, Texas, o Arizona o California, que un general mexicano vendió. El general Santana lo vendió a los Estados Unidos. Era territorio que pertenecía a México. Entonces, es la misma cosa, ¿verdad? Ucrania es rusa, pertenece a los rusos, y se hubiera evitado un derramamiento de sangre impresionante. No tenían que por qué, pero lo han hecho un héroe a Zelensky, los Estados Unidos y los medios de comunicación, y lo han hecho como una víctima, cuando realmente es Estados Unidos los que siguen presionando a Rusia, a China, a Irán, a Arabia Saudita, porque Estados Unidos, escúchame muy bien, quiere una guerra. Él anhela una guerra, porque los demócratas están completamente ya derrotados. Trump ha vuelto a resurgir, a resucitar de la nada. Ya le dicen Lázaro en lugar de Trump ahora. Y ahora están asustados los demócratas de que los republicanos tomen el poder en 2 años y vayan a la cárcel la mayor parte de ellos. Entonces van a tratar de impedir que Trump, que se opone a la agenda global, trate de regresar otra vez a la presidencia de Estados Unidos. Y nosotros como cristianos es lógico. La solución no está en Trump, no está en ningún ser humano. Todos están esperando un salvador, un presidente, alguien con mucho carisma y empatía que pueda salvar a la nación. Nadie va a salvar ninguna nación hasta que regrese Jesucristo. Sí, interesantísimo. Nunca podríamos dejar de aprender lo que está pasando a nivel mundial, cómo lo está describiendo la palabra de Dios como el periódico más moderno del día de mañana, y podemos decir día con día, la Biblia tiene la razón, la Biblia tiene la razón, ¿verdad? Hay muchos saludos, mucha gente ora por ti, mucha gente que te quiere mucho, mucha gente que da gracias a Dios por tu vida. Aquí también, gracias hermanos por esos comentarios tan lindos, a mi padre, ¿verdad? A su ministerio. De corazón se los agradecemos, todos los estamos leyendo y se los vamos a hacer llegar también al doctor. Y bueno, aquí hay otra pregunta, quizás saliendo un poco del tema, porque todas las preguntas son válidas. También ahí sí Cristian y también Estefano ahorita tienen alguna otra importante, me lo hacen saber. Dice, de acuerdo a este versículo, los hijos del reino, a los hijos del reino serán echados a las tinieblas. Esta pregunta es de Edith. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 8:12. Los hijos del reino son salvos, y el lloro y crujir de dientes es para los cristianos inmaduros. ¿En qué se diferencia las tinieblas de afuera y las del lago de fuego de gracia? Bueno, la Biblia nos revela varios lugares donde los seres humanos pasarán la eternidad.
sabemos claramente que en el Antiguo Testamento existía la palabra Sheol, que significa el lugar de la sepultura o el lugar de los muertos. Y era un lugar en el centro de la tierra, y sigue estando en el centro de la tierra, donde todos los espíritus, tanto buenos como malos, descendían. Muere Cristo en la cruz y él baja, Efesios capítulo 4, baja al Sheol y saca a los que estaban en el lado del paraíso o del seno de Abraham, porque en el Evangelio de Lucas Jesús narra una historia que no es una parábola, es una historia. En las parábolas no hay nombres propios como Abraham, como el rico, ¿verdad? Entonces ahí habla claramente de un personaje bíblico que es Abraham, que se encontraba en el lado del paraíso, en el seno de Abraham se le llama, y que estaba dividido por una cima, el infierno del lugar del paraíso. Cristo baja en los 3 días que estuvo muerto en la tumba, baja su espíritu. Hechos capítulo 2, 3 o 4 salmos que mencionan esto claramente, y saca a todos los que estaban muertos, desde luego conscientes en el lado del paraíso, y se los lleva al cielo con él. Entonces, de la muerte de Cristo a nuestros días, todos los espíritus que morimos en Cristo ya no bajamos al Sheol o al paraíso. Entramos claramente ausentes del cuerpo, presentes en el Señor, dice la Biblia. Entonces, los incrédulos que siguen muriendo, siguen bajando en el Sheol y van a salir del Sheol hasta después del milenio, Apocalipsis 20, 15 al 18, al juicio del gran trono blanco. Entonces, aparte del Sheol y aparte del infierno, la Biblia nos menciona el abismo, que es otra prisión donde se encuentran los demonios. Y hay otra prisión que se llama el Abadón. Entonces son diferentes lugares ocupados por diferentes entidades espirituales que están, todas las criaturas que están ahí, tanto espíritus como demonios, como seres humanos, están conscientes de lo que están viviendo, porque la conciencia nunca la vamos a perder. El cuerpo se va a perder, se lo van a comer los gusanos, pero siempre seré yo, siempre serás tú, porque la conciencia no se va a perder. Entonces, cuando estamos hablando de las tinieblas, Jesucristo, antes tenemos que ver los contextos en los cuales se menciona esto, menciona claramente que hay 2 reinos, que hay 2 puertas, que hay 2 donde se puede entrar por la puerta ancha o por la puerta estrecha, y que un reino es el de las tinieblas, lo explica Hebreos capítulo 4, versículo 12 al 14, donde dice la Biblia en Hebreos capítulo 2, 14 al 15, donde explica claramente que Satanás fue destituido del poder del reino de las tinieblas, del reino de nosotros, quitando el temor a nosotros cuando Cristo quita el miedo a la muerte con su resurrección. Entonces, en este caso específico y concreto, las tinieblas son el reino de Satanás. Siempre que oigamos reinos, tenemos que ver el contexto para ver si se refiere al reino de los cielos o al reino de las tinieblas. Siempre que Cristo mencionó el reino de su Padre, lo mencionó como el reino de Dios o el reino de su Padre. Maravilloso. Cristian, Estefano, ¿alguna pregunta por ahí, David? Sí. Buenas noches, doctor Armando. Una pregunta que creo que es muy interesante. Ezequiel 38 nos presenta al príncipe de Gog, que va a ser indudablemente el presidente de Rusia. No sabemos si sea Putin o otro presidente, y sus aliados van a invadir a Israel. La pregunta es, ¿cuál va a ser la razón por la cual Rusia y su líder van a invadir Israel con sus aliados? Esta es una muy buena pregunta, Estefano, porque fíjate que hasta hace algunos meses, esto es maravilloso, la Biblia es preciosa porque conforme va avanzando la tecnología y van avanzando los eventos y podemos, todas estas piezas de rompecabezas, porque todo está conectado. Aquí no está, en este mundo, hay un dicho que dice, para comprender el mundo, tenemos que saber quién controla el mundo. Entonces, si no entendemos que el mundo está en manos de Satanás, 1 Juan 5:19, y que Satanás controla absolutamente los eventos que se están llevando actualmente en el mundo, no vamos a poder entender el mundo y vamos a especular, hipotetizar, etcétera, filosofar, etcétera, etcétera. Entonces, cuando venimos a la Biblia,
encontramos que hay un versículo en el versículo 12, Ezequiel 38, versículo 12, que dice que la razón por la invasión va a ser para arrebatar despojos y para tomar botín. Y hace algunos meses, muchos compañeros míos que estudian también norteamericanos en España, escatólogos, estábamos de acuerdo en que este botín pues podría ser el petróleo, y que tal vez como hay el 65% de las reservas petroleras debajo de Irak, de Arabia Saudita y de Irán, que está precisamente ahí en el Medio Oriente, pues Rusia tendría que venir para apoderarse, y China también, si el que controla el petróleo va a controlar el mundo, como lo estamos viendo ahorita ya con Europa. Europa está rodillas ante Putin. Entonces, ahora descubrimos hace algunas semanas que Israel acaba de comunicar que pueden proveer gas a Egipto para vía la Unión Europea, y que este gas que precisamente está descubriendo ya Israel en sus tierras va a convertirse en una manzana de discordia de Putin, porque ahora se va a encolerizar. Con que Israel va a estar mandando el gas y yo, es un arma secreta mía con la cual estoy tratando de controlar a los europeos, pues eso va a encolerizar mucho más a Putin para precipitar o acelerar su invasión en contra de Israel. Entonces, ahora ya estamos seguros que estos despojos, ¿verdad?, es quitarle completamente el control del gas a Israel, porque mientras Rusia y China no controlan el Medio Oriente, no pueden controlar el mundo tampoco. Oye, y bien interesante porque parece que están descubriendo petróleo también ya en Israel. Así es. Entre Jordania y Israel, y esto es una bomba, ¿eh? Esto es claro. Cristian, por ahí tienes, o seguimos. Sí, hay muchas preguntas que van un poquito relacionado con lo mismo, y gracias a Dios nos están escribiendo de diferentes partes del mundo, y hay conectados muchos pastores, maestros, líderes, Así es. gente que recién está empezando en el ministerio, que recién se está involucrando. Entonces la pregunta que muchos están haciendo es, usted, Armando, con tanta trayectoria y tantos años en el ministerio, ¿qué consejos puedes darnos a todos nosotros para seguir creciendo pues fielmente en el ministerio? Creo que ya contestamos esa pregunta, Cristian. Unidos a Jesús, la única forma en la que vamos a permanecer firmes hasta el fin en la esperanza a la que hemos sido llamados es no separarnos de Jesús. Nuestra comunión con Jesús tiene que ser nuestra prioridad diaria, ¿verdad? En las mañanas, y para eso se necesita disciplina y organización. Son dos palabras muy importantes para cristianos, arquitectos, ingenieros, plomeros, carpinteros, políticos, deportistas, artistas, etcétera, etcétera. La persona que no tenga disciplina ni esté organizada en sus diarios quehaceres, de qué horas a qué horas voy a ir a correr, de qué horas a qué horas voy a estudiar, de qué horas a qué horas voy a hacer esto o aquello, no va a poder realmente alcanzar su meta. Eso fue lo que le estaba pasando a Moisés en el libro del Éxodo. Ahí encontramos los primeros principios de liderazgo, que estaba Moisés ya agobiado, con ansiedad, con estrés, porque eran miles de personas, millones las que tenía que atender, hasta que su suegro Jetro, recordamos, viene Jetro, el suegro de Moisés, y le dice, oye, espérate, te vamos a mandar al psiquiátrico si sigues así, Moisés. Tú no puedes continuar creyendo que tienes la capacidad de poder manejar miles de personas. Entonces, ¿por qué no escoges y armas líderes, discípulos, para que puedan repartir esto entre las gentes, y cuando tengan un problema mayor, vengan contigo y lo consulten, y entonces tú ya te ocupas de los problemas mayores? Y esto es un consejo muy grande que les doy a los pastores. Si un pastor no tiene Timoteos, si un pastor no tiene 2 o 3 Timoteos en su iglesia, que son las columnas y baluartes de la iglesia y de la verdad, en los próximos años, su iglesia, cuando él se muera, pues va a desaparecer o va a quedar con la esposa, cosa que no es la voluntad de Dios. Entonces es importante que entendamos esto, ¿verdad? Tenemos que ser discipuladores, estoy hablando de los líderes, para poder sostener la iglesia, porque una iglesia de 500 personas no puede ser sostenida por un solo pastor. Necesita por lo menos 3 pastores. Y para que haya esos 3 pastores, él tiene que ya estar
de una forma particular, dedicados a esas 3 personas o 4 personas, independientemente de los otros estudios bíblicos, que él pueda continuar dándoselos a las demás ovejas. Está tu micrófono desactivado, Pa. Hay muchos pastores conectados, nos da mucho gusto. Estamos viendo saludos de muchas iglesias, muchos pastores. Dios los bendiga. Y nos escriben del Bolsón, Río Negro, Patagonia, Argentina. Poder feliz de poder ver al pastor Alducin. Gracias por esta reunión. Hay mucho gozo. Gracias a Dios por todas ustedes y por sus vidas. Y muchos de ellos preguntan, doctor, de que si alguien que no es pastor se puede subir al púlpito. Digo, obviamente, si es un laico puede, pero no ejercer el pastorado, ¿verdad? A menos que haya sido llamado, pero hay muchas preguntas con relación a eso. Bueno, desde luego, si el pastor, por ejemplo, repito, tiene sus Timoteos, claro, tiene ya alguna persona de confianza en la que más o menos tiene sana doctrina o principios elementales de doctrina, y el pastor se puede enfermar, pues le puede ser el púlpito, ¿verdad? Aunque no sea pastor, mientras siempre y cuando esté bajo la supervisión de él y sepa lo que va a predicar. Preguntan que si el rapto va a ser este año. No soy profeta. Yo solamente comparto lo que los profetas escribieron. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, porque en otro tiempo Dios habló a los profetas a través de señales, a través de muchas cosas. Ahora nos ha hablado por Jesucristo. La Biblia ya está completa, ya no necesitamos apóstoles, no necesitamos profetas, ¿verdad? Porque el profeta actualmente es el que habla la palabra de Dios. 1 Corintios 14, versículo 2. Entonces, yo no puedo dar ninguna fecha, ¿verdad? No puedo decir exactamente cuándo, pero ya dijimos anteriormente que es posible que pueda suceder durante el tiempo, porque aunque no sepamos el día y la hora, podemos saber las sazones, podemos saber las temporadas. Como le dijo Pablo a los tesalonicenses, ustedes no ignoran los tiempos de Dios. Es la misma palabra sazones en el original que se llama cronos, ¿verdad? La forma como Dios ha establecido un calendario para que sucedan las cosas. Pero el día y la hora, ¿verdad? No lo sabemos, si este año, si el año que entra, no lo sabemos, porque el rapto es inminente y puede suceder ahorita acabando esta conferencia o esta entrevista. Es el único acontecimiento bíblico que puede ser en cualquier momento. Sin señales. Sin señales, en este momento, en cualquier instante, ¿verdad? Así que nunca Armando ha dado alguna fecha cuándo vaya a ser el rapto, como muchas personas quisieron poner unas palabras que no fueran ciertas, pero sí las fechas que no eran ciertas, pero sí podemos saber las sazones, los tiempos, como dice. Pero esta pregunta sí está muy buena porque dice, ¿cuáles son los acontecimientos que sucederán en orden? Yo no sé si se pueden decir en orden, pero después del rapto. ¿Qué viene después del rapto? Muy bien. Es importante esta pregunta porque el rapto no da inicio a la tribulación. O sea, el rapto puede suceder como repito, ahorita en 10 minutos, mañana, el año que entra, etcétera, etcétera. Y puede pasar 6 meses, 1 año, 2 años para que comience la tribulación. Entonces, no necesariamente es el rapto e inmediatamente la tribulación. La tribulación da su inicio cuando el anticristo confirme el pacto, Daniel 9:27, con Israel y naciones árabes, que es lo más probable. Entonces, ahí es cuando se inicia la tribulación. Y lo repite Apocalipsis 6, del 1 al 2, en el caballo blanco, que se personifica al anticristo entrando en un caballo blanco con un arco, pero sin flechas. O sea, esto es un símbolo de que él entra supuestamente, como dice Daniel 8, 23 al 25 también, con ejemplos de paz o como un benefactor o como un líder populista. Pero la tribulación comienza en el momento en que el anticristo confirma el pacto con Israel. Durante todo ese tiempo va a durar 3 años y medio, cuando él va a violar el pacto, Mateo 24, 15 al 22,
cuando vean la abominación desoladora que habló Daniel, huyan los de Judea. Y esto es interesante que Cristo haya mencionado los de Judea, porque ahorita Judea se encuentra en lo que era la zona de Jericó en el Antiguo Testamento, y en Judea se encuentran ahorita los palestinos, la franja de Gaza y Judea, que es la zona donde estaba Jericó, repito, es la zona de los palestinos. ¿Y por qué les dice? Huyan de Judea, ¿verdad? Porque ahí hay judíos también. Y si el anticristo comienza la persecución, los primeros que van a perseguir son los que están en Judea y los que estén en la franja de Gaza. Sí, hay una persona que pregunta mucho qué se refiere la Biblia cuando dice que lleguemos a la unidad de la fe. Bueno, si me permite contestarle rápido a esta persona para ir a otra pregunta. Si ve usted el contexto de lo que está diciendo Efesios 4:13, es la perfección y la madurez en Cristo Jesús como creyentes. Bueno, aquí otra pregunta. ¿Cómo estás de tiempo, Pa? Son las 9, estoy a sus órdenes, que según como estén de sueño ustedes. ¿Puedo hacer una, Pa? Adelante, Estefano. Armando, sabemos que la culminación de los tiempos, según la Biblia, terminan en cielos nuevos y tierra nueva y en el gran juicio el trono blanco para que sean echados los incrédulos al lago de fuego. ¿Va a haber jerarquías en el cielos nuevos y la tierra nueva? ¿Va a haber autoridades y va a haber grados de castigo en el lago de fuego? Claro. Muy buena pregunta también. Aquí recordamos otra cosa, que el milenio no son los cielos nuevos y la tierra nueva. El milenio es un tiempo de restauración, no es un tiempo donde ya hay todo nuevo. Por eso hay pecado del milenio, por eso va a haber todavía familias, reproducción sexual del milenio, por eso va a haber un juicio al final del milenio, y por eso Cristo va a continuar con castigos durante el milenio. Será después del milenio, Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22, cuando entramos al estado eterno. Este es el calendario de Dios. Los 7 años de tribulación, los 1000 años sobre el reino mesiánico de Jesucristo, y entramos al estado eterno, donde ahí son hechos nuevos los cielos y la tierra. Apocalipsis capítulo 21, capítulo 22. Y ya ahí ya no hay pecado, ya no hay muerte, ya no hay absolutamente nada. Pero, para contestar claramente a tu pregunta, Estefano, en cuanto a las jerarquías que habrá en el milenio, dice la Biblia en Apocalipsis 20, versículo 3, y lo arrojó al abismo, está hablando de Satanás, arrojado al abismo, y lo encerró y puso su sello para que no engañara a las naciones. Después de cumplir los 1000 años, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y dice el apóstol Juan, versículo 4, Apocalipsis 20, y vi tronos. ¿Qué es un trono? Es un símbolo de autoridad. Tiene que haber súbditos para que haya un trono, tiene que haber un rey para que haya un trono, tiene que haber leyes para que haya un trono. Dice Juan, vi tronos en el cielo, estamos hablando del milenio, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Los que recibieron la facultad de juzgar. O sea, en la otra vida, no todos los cristianos vamos a sentarnos en tronos. No todos los cristianos vamos a ser capitanes, ni líderes tampoco. Solamente los que fueron y los que vencieron hasta el final, como dice Apocalipsis 3, Apocalipsis 4, y aquellos cristianos que fueron fieles hasta la muerte. Porque cuando llegamos al cielo, pues no es verdad. Si tú eres un cristiano, por ejemplo, que barres en la iglesia, o que tú eres el encargado de poner las sillas de la iglesia, y lo has hecho durante 3, 4, 5 años ayudando a la iglesia, no eres pastor, no tienes ningún tipo de autoridad, pero fuiste fiel en el servicio de estar poniendo las sillas los domingos en la iglesia. Eso es lo que Dios te va a premiar, la fidelidad de acuerdo a los talentos que nos dio. Entonces muchas veces creemos que porque somos predicadores o famosos, etcétera, etcétera, vamos a tener mucho más. De ninguna manera, ¿verdad? Lo que Dios va a premiar va a ser la felicidad, porque todo lo que podamos hacer nosotros, que millones de almas que ganó Billy Graham en el siglo pasado, y D.L. Moody, y Billy Sunday, etcétera, etcétera, creemos que ya por eso van a llegar al cielo. No, entra Juan Thiel,
Claro que es bueno y se va a tomar en cuenta, desde luego, pero ¿quién hizo todo eso? El Espíritu Santo. Nos vamos a quitar las coronas allá al cielo y se las vamos a acabar entregando a Jesucristo, porque somos hechura suya, somos obras, Efesios capítulo 2, versículo 10, somos hechura suya, creados para buenas obras, las cuales preparó Dios para que anduviéramos en ellas. Entonces no hay nada de qué jactarnos, no hay nada de qué enorgullecernos. Lo que Dios va a premiar va a ser la fidelidad de acuerdo al ministerio que a cada uno nos ha entregado. Y los grados de castigo del infierno que también mencionaba Estefano. Esos no están en la Biblia, no podemos especular, ¿verdad? Okay. Pero también va a haber diferentes, porque Cristo lo dijo claramente que hay diferentes grados. Le dijo a Betsaida, ¿verdad? Y a otras ciudades, que si Sodoma y Gomorra hubieran escuchado lo que ellos escucharon, sería más tolerable el castigo para Sodoma que para ellos, porque al que mucho se le da, mucho se le va a pedir. Entonces los castigos del infierno serán en proporción al conocimiento que tuvieron y a lo que hicieron o a lo que no, o a lo que dejaron de hacer, precisamente por lo que oímos la palabra de Dios. Nos preguntan mucho que cuándo vamos a abrir la iglesia de Celaya. Hermanos, lo intentamos hace unos meses y el primer día que fuimos a Celaya a buscar, casi nos asaltan en la carretera, hermano, está bien peligrosa. Están pidiendo cuota a muchos pastores. Les queda 25 minutos la iglesia de Querétaro de Vida Nueva de Celaya. Tenemos muchos congregantes de Celaya que vienen todos los domingos. Es mucho mejor que se vengan para acá a que nosotros podamos abrir una iglesia en Celaya. Lo digo por tantas preguntas que cuando abrimos iglesia en Celaya. Y otra pregunta que es muy repetitiva es los niños con síndrome de Down, los niños que se mueren, que son muy chiquitos en el vientre de la mamá, los retrasados mentales. ¿Qué pasa con todos ellos cuando se mueren? Bueno, es lógico, ¿verdad? Que, por ejemplo, los de síndrome de Down realmente podríamos decir, son como angelitos, ¿verdad? ¿Cuántas familias que tienen parientes con síndrome de Down son niños, ¿verdad? Preciosos? Muchas veces son una bendición para la familia, por eso Dios está en contra del aborto. Entonces, todos esos seres humanos no podemos saber, ¿verdad? Nada más que sus espíritus van a regresar a Dios y no sabemos qué hará Dios con ellos. Así que no podemos especular en aquello que la Biblia no nos permite especular. Yo tengo una pregunta, si me permites. Armando, preguntan si yo soy ciudadano estadounidense y me llamaran a la guerra, ¿verdad? Enlistarme, ¿yo podría en este caso matar, ir en contra de los primeros mandamientos? Claro, esa es una pregunta que abarcaría bastante tiempo para responder, pero solamente quiero aclarar algo muy importante, porque esta pregunta, David, es vital para nuestra comprensión del carácter principalmente de Dios. En Éxodo capítulo 20, versículo 13, hay el mandamiento que todos conocemos: no matarás. Muy bien. En el original hebreo hay dos palabras, por favor apúntenla, tomen nota, dos palabras para matar. Una es matar y la otra es asesinar, que son completamente diferentes. La palabra matar o asesinar es la palabra hebrea ratzaj, con R de Raúl, A de Armando, T de tío, S de Samuel, A de Armando y J de Jonás. Ratzaj, que significa matar o asesinar con premeditación, alevosía, ventaja o por venganza. Acordémonos que cuando Cristo vino al mundo, trató de aclarar que lo que Dios juzga es la intención del corazón y no la acción. Jesús dijo: tú puedes ver a una mujer sin acostarte con ella y tú eres casado y tú la deseas, tú ya eres adúltero. No necesitaste cometer la acción. Yo veo la intención del corazón como el pecado. Si tú tienes una persona que odias o que no has perdonado en 2 o 3 meses, eres culpable de crimen. Eres un criminal ante los ojos de Dios. Porque ese odio, ¿verdad?, no te ha impedido quitarle la vida porque no has tenido la oportunidad, tal vez. Pero vemos que Cristo enseña claramente las intenciones
que es la realidad de lo que forma nuestra naturaleza. Pero hay otra palabra en el hebreo que es para matar, que es araj, con H, A de Armando, R de Raúl, A de Armando, G de Gabriel, araj, que significa matar justificadamente en defensa propia, en defensa de terceras personas, en guerra o por accidente. Ahí Dios no te juzga como asesino, porque tú te defendiste, tú eres policía y alguien se mete a tu casa, o aún no siendo policía, tú tienes un arma en tu casa, alguien se mete a tu casa, al cuarto de tus hijas o de tu esposa, tú tienes todas las facultades para usar esa arma en contra de esa persona que está tratando de amenazar. Por salvar vidas inocentes, le quitas la vida a otra persona y Dios no te castiga como una persona asesina. Entonces esto es muy importante. Le digo a todos los que trabajan en las guerras, cuando los soldados se acercaron a Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Y le preguntaron, ¿qué haremos? Nunca les dijo, dejen las armas, dijo, no roben, no estafen, no cometan fraude, pero las guerras muchas veces son necesarias. ¿Por qué? Porque son usadas para poder quitar asesinos que no sigan quitándole la vida a personas inocentes. Entonces, una persona que pertenece a un ejército puede matar sin que tenga la intención de hacerlo, pero lo hace en defensa de su país, en defensa propia, y lo hace como una cosa que justifica Dios en su palabra. Gracias, Pa. También aquí hay otra pregunta. Dice, buenas noches, Flor de María Rodríguez, Pastor Alducin, si el nombre de nuestro Salvador es Yeshua, Shahue, Shua, salva, ¿cómo es que llegamos a llamarlo Jesús? Temo que por no mencionar su verdadero nombre no seamos salvos, ya que por el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre y su nombre es en hebreo y no en español o latino. Sáqueme de esa duda, por favor. ¿Solo seremos salvos por mencionar su verdadero nombre? Por el amor de Dios. A veces de broma, yo, Virgen de la Macarena. O sea, imaginemos nada más, ¿no? El nombre es lo que significa realmente el nombre de Dios en italiano, en noruego, en zapoteco, en azteco, en chichimeco, en náhuatl, en auca. No importa, vuelvo a repetir, la intención es lo que ve Dios. Entonces, un indito, ¿verdad? Puede decir, y puede decir realmente que es el nombre de Jesús, y Dios sabe que está invocando a Jesús, o sea, no tiene que decir Yoshua. Yoshua es la palabra hebrea correcta en la Biblia, que significa salvación, desde el Antiguo Testamento. Pero ya nosotros le decimos Jesús, ¿verdad? Porque es la traducción al castellano. Entonces, no importa que tú le digas Yeshua, o que le digas Jesús, o que le digas Yeshua en inglés o en francés, etcétera, etcétera, para que Dios te pueda condenar o te pueda felicitar. Claro, si tú eres menos. Si tú aquí eres Juan en México y en Estados Unidos te dicen Johnny, pues es lo mismo, ¿verdad? Te estás refiriendo a la misma persona. Rafa Guerra es parte aquí de nuestro equipo de marketing. Un amado hermano te pregunta, ¿los cristianos estaremos exentos de la tribulación o solo de la ira de Dios? ¿Y qué versículo dice que estaremos exentos de la tribulación? Bueno, la ira de Dios, ¿verdad? No es para los cristianos. Y vamos a rápidamente apunta los versículos que te voy a dar. Romanos 5 es el primero. Dice la Biblia en el versículo 9, Romanos 9, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Pregunta, ¿de qué ira está hablando Dios? O sea, del castigo final. ¿Cuál es el castigo final? El que viene sobre el mundo, los 21 juicios que vienen precisamente en el tiempo de la tribulación. Y esta es la ira de Dios de la cual seremos salvados. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Es otro versículo importante, clave para entenderlo. Y aquí vamos a Primera de Tesalonicenses 1, 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra
de la ira venidera, no de la ira presente, porque actualmente mucha gente está bajo la ira de Dios. Entonces aquí está hablando Pablo ya, ¿verdad? Sin preámbulos, es una ira futura. ¿Cuál es esta ira futura que habla la Biblia? La gran tribulación, Apocalipsis del capítulo 4 al capítulo 19, los 21 juicios de las sellos, las trompetas y de las copas. Entonces, y luego finalmente encontramos también, para que ya no haya ningún lugar a dudas al respecto, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, por cuanto has guardado mi palabra, Apocalipsis 3, versículo 10, por cuanto has guardado mi palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. ¿Cuál es esta hora de la prueba? El tiempo de la ira, el día de Jehová, el día de la ira de Jehová. Todos los días todas las veces que se menciona la ira de Jehová, el día de la ira de Dios, el Antiguo Testamento, todas las veces en el Antiguo Testamento se refiere a la gran tribulación. Y todas las veces que se menciona el Nuevo Testamento se refiere a la gran tribulación. Te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. A nosotros ya Dios no nos tiene que probar, ya fuimos probados, ¿verdad? Ya pertenecemos a Él, ya estamos completamente del otro lado, bendecidos por Dios. Entonces, la tribulación no la podemos atravesar los cristianos. ¿Sí me escuchan? Sí. No la podemos atravesar los cristianos porque, bueno, hay tantas razones, ¿verdad? Yo tengo una serie que se llama ¿Por qué los cristianos no atravesaremos la tribulación? Te la recomiendo, la puedes conseguir en nuestra página de Vida Nueva para el Mundo.plus. Vida Nueva para el Mundo.plus. Y ahí explico claramente que Israel tiene que entrar otra vez para completar la semana 70 de Daniel 9 y la iglesia no puede estar en la tribulación. Por eso va a levantar Dios 144,000 judíos. ¿Por qué ahora Dios tiene que levantar 144,000 judíos? Porque ya la iglesia no está. La iglesia no va a terminar la obra de la evangelización del mundo. La van a terminar los 144,000 judíos, los 2 testigos y muchos de los ángeles de Dios que continuarán predicando un evangelio eterno. Así que si entendemos Israel y entendemos la iglesia, entendemos por qué la iglesia no tiene que pasar la tribulación. Gracias. Pues hay muchas preguntas todavía que no se van a poder contestar. Lo sentimos mucho, amados. Hay uno que pregunta mucho y muy constante si una persona nace demente. Creo que esa ya se contestó, hermano, como un niño, un bebé inocente que ha nacido, no ha tenido la oportunidad de arrepentirse, no está dentro de sus facultades mentales. Solo Dios sabe de dónde se va cada persona, pero podemos deducir que se va al cielo, ¿verdad? Esa persona no tuvo la oportunidad de arrepentirse ni poner su confianza en el Señor Jesús, ¿verdad? Quiero, Alan, aprovechando esta pregunta, yo creo que la última, porque sí tenemos que retirarnos ya. Sí. Pero quiero contestar aunado lo que acabas de mencionar, muy importante y muy interesante. La pregunta que siempre hacen, ¿y qué de aquellos que nunca oyeron de Jesús? No sé por qué nadie me hizo esa pregunta, ¿no? Los musulmanes, mormones, budistas, etcétera, etcétera. ¿Qué de esas personas que nunca oyeron hablar de Jesús? Lo contesta Romanos 2, 14 al 16. Romanos 2, 14 al 16. Esto es importante porque esta pregunta la hacen muchos los incrédulos. ¿Y qué de las personas que nunca oyeron hablar de Jesús? ¿Serán condenadas? Dios no va a condenar a nadie que no lo merezca, porque Dios es un Dios sabio y es un Dios justo. Dice así, cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Aquí los gentiles, recordemos, se está hablando de las personas no cristianas, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Contestamos concretamente, las personas que nunca oyeron hablar de Cristo, las personas que murieron indígenas, mormones, budistas, hindúes, la persona que tú me quieras mencionar, que nunca habló de Cristo ni nunca supo de la Biblia, ¿qué va a pasar cuando esta persona muera? Dios va a juzgarlo por su conciencia. Y lo dice el versículo 16, en el día
en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. No somos nosotros jueces, no somos dioses para determinar quién se condena y quién no se condena. La Biblia es muy clara. Los secretos escondidos en el corazón humano, solo Dios los conoce. No nos preocupemos cómo se van a salvar. Dios no va a condenar a nadie que no lo merezca. Preocupémonos que ya tenemos la salvación y preocupémonos por la salvación de nuestra familia. Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo que has aportado en esta hora con nosotros a este precioso grupo de 2 años ya desde la pandemia que se fundó. Te he platicado mucho de todos ellos, Pa, y también aprovechar que apenas ayer amarramos el viaje a Israel para que los invites 10 días en el 2013 en junio. Imagínense Israel con el doctor Armando Alducin, con su servidor también que lo vamos a estar acompañando, 10 días escuchando la palabra de Dios. Y pues bueno, Pa, ¿qué podrías decir? Porque apenas ayer se estrenó esta publicidad. Bueno, pues les recomiendo de veras, tenemos ahora sí que 3 años que hemos pospuesto este viaje por la pandemia. Y ahora se nos presenta esta oportunidad maravillosa de caminar en esas calles, la vía dolorosa, la tumba de Jesús, el mar de Galilea, maravilloso, un pescado que venden ahí, que bueno, buenísimo. En la barca tenemos un devocional, vamos a navegar en esas barcas donde los discípulos navegaron con Jesucristo. Vamos a estar viendo claramente en Jerusalén el monte Calvario, la tumba de Jesús, repito, y tantas cosas tan maravillosas, el mar Muerto, donde los hoteles son, bueno, inmensamente maravillosos. Bueno, creemos que va a ser un viaje inolvidable, porque independientemente de lo maravilloso y el escenario que vamos a tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios en cada uno de los escenarios, de acuerdo a la palabra de Dios, y eso es una experiencia inolvidable, porque estás escuchando la lección, lo que vamos a compartir, rodeado del escenario donde estuvo Jesucristo y los apóstoles, y eso cobra un valor que es incalculable e invaluable. Así que de veras no se pierdan, no pierdas, porque lo mejor que podamos gastar nuestro dinero es en la familia y en los viajes. Es lo más maravilloso, es lo que más nos llena de satisfacción, de información y sobre todo de experiencias. Salimos de la rutina, del trabajo, nos olvidamos por una semana o más de una semana de todas las cosas y vamos a estar verdaderamente muy cerca de la palabra de Dios, porque diario tendremos devocionales, hasta en los camiones les vamos a compartir la palabra de Dios. Así que de verdad les esperamos con todo el corazón, les invitamos. Estamos seguros que ustedes van a poder apreciar como nunca este maravilloso viaje. Hermanos, tenemos más de 20 años organizando estos viajes a Israel. Es maravilloso, como dice mi padre, en cada autobús que caben 50 personas hay un pastor seleccionado de Vida Nueva para el Mundo que está ministrando el autobús. Todos nos unimos en las conferencias con el doctor Alducin cada noche. Compartimos todos juntos el desayuno, la cena, juntos con el doctor y con todos los hermanos, y conocemos hermanos de Chile, de Argentina, de Estados Unidos, de todas partes del mundo. Es una experiencia increíble, una bendición tan grande poder estar ahí en las noches, tener conferencias especiales en el hotel con el doctor también. No es, hermanos, cualquier viaje, es un viaje no solo de conocer, sino de mucha edificación espiritual. Les invitamos a que oren a Dios, aparten su lugar, reserven su lugar y sean de las personas que podamos estar juntos el próximo año. Tienen un año para ahorrar, nos puedan acompañar a este viaje. Créanme que va a ser de mucha bendición para sus vidas. Y pues bueno, pues vamos a dar algunos anuncios, pero quiero despedir a mi padre en lo que él tiene que hacer algunas cosas. Y quisieras despedirnos con una oración. Hay mucha gente que no conoce a Jesús, no ha depositado su fe en Jesucristo. Hay hogares que tienen 6, 7 personas
en sus casas, escuchándote, y quisiéramos cerrar con la oportunidad que tú puedas confiar y depositar hoy tu corazón en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. ¿Podrías despedirnos, Padre, en esta oración? Con mucho gusto. Señor, te damos las gracias principalmente por el llamamiento que nos has hecho a todos nosotros a conocerte, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu santo Hijo Jesucristo, que fue crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días, para que nosotros pudiéramos tener una vida en abundancia, el perdón de nuestros pecados y sobre todas las cosas, el privilegio de conocer a ese Dios creador, sustentador de todo el universo, para que podamos vivir con una esperanza viva, porque es Jesucristo esa esperanza. Él es el que nos está esperando y nosotros le estamos esperando también para reunirnos en esas mansiones que él mencionó que tenía preparadas, por lo cual se fue en su primera venida prometiéndonos que regresaría por segunda vez. Si tú eres una persona en este momento que no tienes la seguridad del día de tu muerte, saber a dónde te irás, tienes que necesitar a Jesucristo y hazlo en este momento. Una persona que tiene a Jesucristo tiene la seguridad de que el día de su muerte morirá en paz, porque Jesucristo perdonó nuestros pecados en la cruz y porque nos ha prometido un cuerpo nuevo y resucitar para vivir eternamente con Él. Entonces, haz esta oración saliendo de tu corazón para invitar a Cristo en este momento tan importante en que Él te ha hablado a través de las Sagradas Escrituras y que no es coincidencia que ahorita en este momento tú estés escuchando esta entrevista, porque esto estaba preparado de Dios para tu vida. Dile: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados. Creo que en la cruz tu Hijo Jesucristo pagó por ellos mediante el derramamiento de su sangre preciosa. Creo que a los 3 días resucitó de los muertos, y como creo que Él vive, te pido, Jesús, en este instante, a que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Te doy las gracias por tan grande salvación, por darme un perdón que no merezco, pero que por tu gracia lo haces y por el amor eterno que me has tenido. Darme la vida eterna y darme la esperanza de volver a vivir algún día a tu lado. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, doctor, te quiero mucho y fue de verdad un tiempo precioso contigo, con la palabra de Dios. Y pues si todos pudieran hablar, te dirían también, si quieres prender los micrófonos, solo para que se despida la gente del doctor, y a la hora que te quieras desconectar, padre, adelante. Despídanse, hermanos. Muchas gracias. Gracias, pastor. Hermanos desde Venezuela. Guatemala. Gracias a todos. Descansen. Salud y en todo lo que sea.